En el nombre de Jesús. Hebreos 6:9. ¿Está listo? Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Verso número 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Dígale que está a su lado. Dios no es injusto. Dice, no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, o sea, hacia Dios, habiendo servido a los santos y sirviéndoles ¿qué? Aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Diga conmigo, hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza, verso número 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. ¿Cuántos quieren recibir las promesas de Dios para su vida? Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, diga conmigo, con paciencia, alcanzó la promesa. Porque todos tenemos promesas de Dios en nuestra vida y tenemos fe en nuestra vida para recibir promesas de Dios. Pero hay dos cosas que tú tienes que unir a la fe para poder ver las promesas de Dios reflejadas en tu vida o cumplidas en tu vida. Recuerde que una promesa dada por Dios es el 50% asegurado, por así decirlo. Yo a usted le he explicado una y otra vez sobre que hay pactos o palabras o promesas que Dios ha dado a nuestra vida que probablemente no se vayan a cumplir, y no porque Dios haya faltado a su promesa, sino porque es una promesa condicional. Y cuando hay una condición, se necesita que la otra parte también cumpla con su parte para que se pueda dar. Usted hace un trato de una casa, por ejemplo, y hay una promesa y hay un contrato de que si usted paga cierta cantidad, esa propiedad es suya. Si usted rompe esa promesa, pues desafortunadamente no se puede cumplir la promesa. ¿Ven? Dios ha hecho esto, ha puesto una condición a sus promesas, y en algunas, la condición es la fe. Diga conmigo, la fe. La fe es el medio, dice la Biblia, que por medio de la fe todo es posible, que sin fe no es posible, pero con la fe dice su palabra que todo es posible, todo lo puedes lograr. Y esa es la condición que tiene muchas de las promesas de Dios para nosotros. Y a lo mejor Dios hizo su promesa con nosotros, pero si no hay fe, es difícil de que se cumplan promesas en nosotros. Por ejemplo, la salvación está condicionada a la fe. Dios ya envió a su Hijo a morir en la cruz, pero dice una cosa: si lo confesares y lo creyeres en tu corazón, ¿qué pasa? Serás salvo. Y está condicionada la fe. Su parte ya está, falta nuestra parte, que es creer. A veces nosotros creíamos recuerdo que cuando estaba más joven me decían, Adrián, cuando yo era evangelista me decían, Adrián, que hagan la oración, aunque no sepan de qué se trata, pero ya haciendo la oración ya es ganancia. Y ahí vamos nosotros a evangelizar y la gente repita después de mí, yo acepto a Cristo, acepto en mi corazón. Y al final, ¿qué hizo? Dijo, no sé, nomás repetí lo que él me dijo. Pero hay una condición en Romanos 10:9 y dice que aquí hay que confesarlo, pero que hay que creerlo en nuestro corazón. La fe nos condiciona a recibir ciertas promesas. Amén. Ahora, nosotros en la iglesia, el tema central tiene que ser la fe, porque hablamos de un Dios que nunca hemos visto. ¿Está conmigo? Hablamos de una historia bíblica que a lo mejor no somos testigos de ella. Lo único que nos ha dado o nos ha llevado a estar sentados hoy aquí o parados hoy aquí es la fe. La fe nos trajo hasta acá. Amén. La ventaja de esto es que por medio de la fe hemos visto tantas cosas en nuestra vida que es inevitable creer en nuestro Dios. Amén. Yo, Adrián, para mí es inevitable no creer en mi Dios. ¿Por qué? Porque es mi fe la que me llevó a experimentar a un Dios como quizá muchos no lo han experimentado. Amén. Porque estuve en un proceso difícil y no me quedó otra opción más que creer. Amén. Siempre lo he dicho.
Yo creo que si Dios hubiera llamado a mi hermano o a mi hermana por medio de la leucemia, a lo mejor yo, Adrián, sí hubiera creído, pero me hubiera alejado de Cristo. Por mi carácter, por mi temperamento, porque soy terco, porque soy necio, porque soy muy racional, por todo esto. Y al ser yo el que padeció esto, creo que Dios es perfecto y sabio. Que hay personas que con ver el milagro en otros creen, y hay otros que tienen que verlo ellos mismos, si no, no. Son como Tomás, y dicen, hasta que no pase el dedo por ahí, dice el Señor, bueno, a este házmelo a un lado, a este le vamos a dar un procesito especial. Hay unos que Dios nos ha llamado y nosotros nos ha faltado la fe, y Dios se va a encargar de hacer crecer tu fe para que vengas a Él. Pero hay algo que tienes que unir a tu fe, porque todos tenemos fe, por eso estamos aquí, aunque sea poquita. Entonces, sin importar si tu fe es mucha o es poquita, tienes fe. Pero hay algo que tienes que unir a tu fe para poder ver las promesas de Dios en tu vida. Si hay algo que tienes que unir a tu fe, es la esperanza. Diga conmigo, esperanza. ¿Y qué es la esperanza? La esperanza es la descripción de lo que esperas recibir por la fe. La esperanza es lo que esperas recibir por medio de la fe. Yo tengo fe en esto, que esta es mi esperanza. Mi esperanza es ser salvo, mi esperanza es ser bendecido, es ser sano, es ser restaurado. Esa es mi esperanza. El decir, si me acerco a Dios, sé que esto puede pasar en mi vida. Eso es la esperanza. Es estar receptivo a algo que no tienes, pero que sabes que puede llegar. Si yo no tengo esperanza, en pocas palabras, si yo no estoy esperando recibir algo de Dios, es difícil mantenerme en fe. Si no le estoy creyendo a Dios por algo, es difícil mantenerse en fe. Porque a veces nos pasa que dentro de la iglesia estamos teniendo fe, pero no estamos esperando nada de Dios. Y era lo que predicábamos el domingo, el no dejes de orar. Hay personas que dejaron de orar, dejaron de esperar en Dios. Hay cosas en su vida que no llegó, que nunca pasó en su vida, que le creyeron a Dios por algo y no sucedió, y se cansaron de orar y se cansaron de pedir y dejaron de tener fe. Y no perdieron su fe en Dios, pero sí perdieron la esperanza. Y no es así. Dios siempre va a estar listo o va a estar dispuesto a manifestar su gloria en ti. Yo siempre tengo que estar esperando algo de mi Dios. Puedes ponerle nombre a la esperanza o puedes dejar que Dios te sorprenda. No puedes decir yo creo en Dios y no tener nada, no tener una esperanza en tu vida. No puedes decir yo creo en Dios, ¿por qué? Porque nuestro Dios es un Dios que siempre hace cosas nuevas. Nuestro Dios es un Dios que bendice con una bendición nueva cada mañana, dice su palabra. Que su misericordia es nueva cada. ¿Y qué significa que su misericordia es nueva cada mañana? En pocas palabras, que cada mañana muestra su poder de diferentes maneras. ¿Está conmigo? Entonces yo no puedo decir tengo fe en Dios, pero no espero nada de mi Dios. No. El que tiene fe en Dios es una persona con una esperanza viva en su corazón. Es una persona que sale todos los días de su casa porque sabe que algo bueno va a pasar en su vida. Yo no puedo decir creo en Dios, pero depresivo en mi cuarto, encerrado. Una persona con fe es una persona que tiene esperanza, y una persona que tiene esperanza es una persona viva, es una persona feliz. Cuando tienes esperanza, hay paciencia. Diga conmigo, hay paciencia. Versículo número 12. El problema es que muchos de nosotros sí tenemos fe, pero no tenemos paciencia. ¿Por qué no dice conmigo, Dios, dame paciencia? Dígale una vez más, Dios, dame paciencia para recibir mis promesas. Amén. ¿Sabe cómo se produce la paciencia? A través de procesos y pruebas. Así que hoy usted le dijo a Dios, Dios, dame procesos y pruebas. Y la paciencia nos ha hecho perder muchas promesas de Dios en nuestras vidas. Porque es fácil poner el sueño. Es fácil decir, yo quiero esto de Dios. Y tengo fe que mi Dios me lo va a dar. Pero esperar a que Dios nos lo dé, eso es lo difícil. Pero la fe, la esperanza y la paciencia tienen que estar juntas. Y dice sí, porque por la fe y la paciencia heredaron ¿qué? Las promesas. Entonces lo que tienes que saber hoy es que la fe es buena, pero tiene que estar ligada a la esperanza, pero también a la paciencia. Y si no ligas la fe a la paciencia, no vas a heredar promesas de Dios.
Porque hay promesas de Dios que no se van a cumplir en tu tiempo. Hay promesas de Dios que se van a cumplir en su tiempo. Y hay veces que mi tiempo no es su tiempo. Y hay veces que le estamos pidiendo algo a Dios que dice Dios, hijo, ni sabes lo que me estás pidiendo. Dios no invitó al hombre a esta tierra hasta que no estaba listo para venir a esta tierra. Hay promesas de Dios que no van a venir hasta que Dios diga, hijo, estás listo, puedes venir, puedes pasar. Hay promesas que se van a quedar en el olvido y que no se van a cumplir en ti. Por eso después dice verso 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, porque ¿quién está arriba de Dios? Nadie. Juró por sí mismo, verso 14, diciendo, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré como grandemente, verso 15, y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa, esperando con paciencia alcanzó la promesa. Y Dios pone todavía a través de su palabra en el libro de Hebreos, a través de esto Dios pone un ejemplo de la paciencia. Y les dice, mira hijo, la fe tiene que estar unida a la esperanza y la paciencia como con Abraham. ¿Te acuerdas? Que a Abraham le dije, te bendeciré y te multiplicaré. Haré de ti una nación grande cuando era estéril, cuando no podía tener hijos. Y yo le hice esa promesa. Y esperó con paciencia. Tuvo fe. Abraham tuvo fe. Pero la Biblia me enseña que Sara no tenía paciencia. Y Sara le dice a Abraham, Dios te hizo una promesa y yo tengo fe. Y yo quiero que tengas un hijo, le dice Sara a Abraham. Pero Abraham, tengo algo que decirte, se me acabó la paciencia. Ya soy vieja, ya no puedo tener hijos, así que ¿por qué no mejor te allegas a mi sierva y tienes un hijo? Y a ese hijo le llaman Ismael. Pero pasa el tiempo y Dios le habla a Sara y le dice, Sara, te faltó paciencia. Porque yo les prometí un hijo a los dos, no solo a Abraham. Y entonces Sara dijo, ok, creo. Y pasa el tiempo y a ella vieja, Dios le da un hijo que llama su nombre Isaac. Lo que a mí me enseña es que Abraham tuvo tanta fe que Dios habló 2 veces y Abraham tuvo 2 hijos. Y Sara tuvo tan poca fe, o sí tuvo fe, pero no tuvo paciencia y nomás tuvo un hijo. Y hay muchos de nosotros que tenemos fe, pero no tenemos paciencia. Y nos desesperamos. Y se pierden promesas. Y no dejamos de dudar de nuestro Dios, pero sí perdemos la esperanza que habíamos puesto en Dios. Y dice Dios, hijo, las promesas se heredan con estas 3 cosas: esperanza, paciencia y fe. Me unes estas 3 cosas para que tengas mis promesas en ti. Porque Dios no va a apresurar sus tiempos. Más si sabe, o más si tiene un propósito en tu milagro. Porque cuando Dios tiene un propósito, Dios va a hacer que su propósito se cumpla en su tiempo. Lucas capítulo 18, versículo número 1. En pocas palabras, en esta historia, Jesús les cuenta una parábola y les dice, imagínate que hay un hombre que es injusto. Y viene una viuda y todos los días está molesta y molesta y molesta y molesta y no quita el dedo del renglón. Amén. Esta viuda tenía esperanza, tenía fe y tenía paciencia. Porque esta mujer acudía al hombre injusto con la esperanza de que le pudiera hacer justicia. Y dice, este hombre injusto dice, ni quiero hacerle justicia, pero no voy a hacer que me agote la paciencia. Mejor ya, denle de una vez lo que esa mujer quiere. Y su palabra dice, si este hombre siendo injusto, imagínate el Dios justo, Él no hará justicia por ti. Él tardará en cumplir su promesa. El problema de nosotros es que tenemos fe, pero no somos pacientes. No aprendemos a esperar en Dios. Porque la paciencia no es moverte despacio. Paciencia no es cerrar los brazos. La paciencia es persistir en algo. Paciencia no es querer correr. No es adelantarse a las promesas de Dios. Eso es ser paciente, porque todos asociamos paciencia con alguien lento.
Alguien que no se mueve y decimos, ay, mira qué paciente. No, eso no es ser paciente. Paciencia es persistir. Paciencia es esperar el momento, el tiempo. Ser paciente es entender los tiempos, es trabajar al ritmo del tiempo de Dios. Una persona paciente en su trabajo permanece en su trabajo y no toma atajos. Entonces no asocies paciencia con una persona calmada que no hace nada y está sentada. No, eso no es paciencia. La paciencia es permanecer. Por falta de paciencia dejo de creerle a Dios por mi milagro. Es más, hay muchos que por falta de paciencia abandonaron su promesa y viven toda su vida contando, diciendo, es que yo una vez le tuve fe a Dios, una vez yo me acerqué y yo me entregué con todo mi corazón, pero Dios nunca me hizo el milagro y por eso me fui. Y hablan de fe, pero les faltó paciencia. Y la paciencia tiene que estar ligada a la fe. Tiene que estar ligada a la fe. Porque hay cosas que Dios quiere tratar con nosotros en medio del proceso. Porque hay cosas que se tienen que madurar en el momento del proceso. Porque hay cosas que no pueden llegar ahora. Mi Dios es más sabio que tú y que yo juntos. No le digas a Dios cómo hacer las cosas. No le digas a Dios cómo tiene que ser, cuándo y a qué hora. Deja que Dios haga lo que Él sabe hacer. Deja que Dios haga lo que Él quiere hacer. Aprende a permanecer en Él. Y es bueno que tengas fe, pero también debes tener paciencia. Porque tu fe no va a adelantar los tiempos de Dios. Pero la paciencia no es quedarse sentados, la paciencia es oración. Una oración sin desmayar. O sea, no quites tu dedo del renglón de la oración. O sea, no olvides tu esperanza. No hagas a un lado tu esperanza. Permanece en mí. No adelantes los tiempos, permanece en mí. Confía en mí. Eso es la fe. Fracaso una vez, lo vuelvo a intentar. Fracaso otra vez, lo vuelvo a intentar, porque mi visión está en la esperanza y voy a tener paciencia para recibir esa esperanza de Dios en mi vida. Si usted necesita paciencia, pídale a Dios paciencia. Dile, Dios, ayúdame a esperar en ti, porque la fe no es suficiente. La fe sin paciencia te va a llevar a algunas cosas. Pero hay promesas que se heredan por paciencia y esperanza. Y tienen que estar ligadas estas tres. No hemos tenido paciencia y le decimos, Dios, ¿por qué no levantas mi vida? ¿Por qué no has levantado mi llamado? ¿Por qué no has levantado mi ministerio? Señor, tú me hiciste una promesa y en todo este tiempo no he crecido. Y dice Dios, ¿y has tenido paciencia, mijo? Dígame amén. ¿Has tenido paciencia? ¿Has estado así como la viuda, orando sin desmayar? Mi bendición económica, dice Dios, ¿has tenido paciencia? Ya tuviste 5 trabajos en 6 meses. ¿Eso es ser paciente? No, ¿verdad? Estoy enfermo de mi diabetes. ¿Ya dejaste de comer pan? Presión alta. Porque lo buscamos cuando ya traemos la soga Kire. Pero no tenemos la paciencia de buscarle todos los días. Porque ¿qué le dije que paciencia era? Persistir. Hicimos una promesa de entregarle a Dios nuestra vida. Y sí, Señor, yo te voy a buscar y todo lo que tú quieras. Y tienes fe para hacer promesas, pero no tienes paciencia para cumplir esas promesas. Y dice el Señor, no es que lo hayas prometido en mi altar, es que lo hayas cumplido en mi altar. Fíjese, la palabra paciencia en el Larús, en el diccionario, no en hebreo ni en griego, en el diccionario significa capacidad de sufrir, tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas sin quejarse ni rebelarse. Eso es paciencia. Si usted creía que paciencia era alguien tranquilo, se equivoca. Dice, es la capacidad de sufrir. Amén. La capacidad de aguantar procesos sin quejarse y rebelarse. ¿Para qué necesitamos paciencia? Para todo en nuestra vida.
para mi trabajo, para mi familia, para mi esposa, para el llamado, para el ministerio. Pero ¿qué es paciencia? Necesitamos tener la capacidad de soportar la tribulación para poder vencer. Fe unida a la paciencia me va a llevar a ver las promesas de Dios cumplidas en mi vida.